Bienvenidos de regreso. Una de las cosas que quiero decirles es que vamos a ir hacia las sedes. Van a participar 5 sedes, ya dije quiénes, lo repito. Es Durango, la Unicatólica, la UVM Lomas Verdes, UVM Monterrey, UVM Texcoco. Y bueno, aquí el mandato es que solamente hay 2 preguntas por sede, que hay que ser muy concretos, por favor, para que después podamos entrar aquí a las preguntas de los presenciales. Entonces, no sé, ¿ya se estableció la conexión? Sí. ¿Cómo saber quién está participando? Yo sé que tiene que ser por orden, pero ¿sí saben que toca Durango primero? ¿Ya está? ¿Nos escuchan? Sí, nosotros sí. Está bien. Un saludo a todos y un mensaje de solidaridad con el pueblo chileno. Y bueno, la primera pregunta es, en la histórica relación que es tan complicada Universidad-Estado en El Salvador, ¿cómo impacta esto en la calidad educativa? La segunda pregunta es, ¿a qué se refieren cuando hablan de autonomía en las universidades públicas de El Salvador? Y si hay alguna similitud con el concepto de autonomía de las universidades públicas mexicanas. Todas de una vez. Ok. Pensé que para las universidades de sede sería bueno que... Pero bueno, vamos entonces con la Unicatólica, por favor. No, sí, hay conexión, si no nos vamos. Desde Colombia tenemos 2 preguntas. Una es, por favor, ampliar el aspecto de la formación docente, sabiendo de que no hay normales y su formación es postgradual. ¿Cuál es el valor o el reconocimiento social del quehacer pedagógico? Y la segunda, ¿cómo entender el concepto de autonomía como extraterritorialidad, si es una cuestión que está legislada o es desde la experiencia? Gracias, buenas noches. Ahora tocaría Lomas Verdes. Buenas tardes. La primera pregunta es, ¿cómo se realiza el proceso de acreditación dentro de la universidad pública y la privada? Y la segunda pregunta es, ¿qué porcentaje asignado a la universidad? ¿Qué porcentaje es asignado a la Universidad de El Salvador? Y si es autónoma en todos los sentidos, como verifican la calidad de sus egresados. Por favor, UVM Monterrey. Hola, buenas noches. La primera pregunta, cuando no se realiza investigación en la universidad que se evalúa, ¿cuáles son los estándares que tienen en cuenta los acreditadores para evaluar estos programas? Y la segunda, ¿cuál es el cambio más tangible que trajo el movimiento estudiantil para la educación superior en El Salvador?
Muchísimas gracias. Y ahora vamos a la VM Texcoco. VM Texcoco, por favor. Noches. Primera pregunta. ¿Existen aportaciones de las escuelas privadas al desarrollo de la ciencia y tecnología? ¿Y la existencia de estas se debe a su calidad o a la falta de espacios en escuelas públicas? Segunda pregunta. ¿Qué indicadores evalúan la calidad académica de la universidad, tanto pública como privada? Y si existen organismos que lo hagan de manera independiente y de forma comparada. Muchas gracias. Bueno, aquí ya terminamos con las preguntas desde las sedes foráneas y vamos a darle a Roberto la palabra para que conteste. Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de contestarlas brevemente. Una de la Universidad de Durango, el impacto del conflicto. Bueno, han sido varios conflictos y varios impactos. En general, los impactos de cualquier conflicto pues son negativos, naturalmente. Pero la Universidad de El Salvador fue sumamente golpeada durante la Guerra Civil. Tuve ocasión de visitarla y parecía tal cual una universidad en ruinas, ¿no? Estaba pues, destruidas las instalaciones apenas y servían para albergar a los estudiantes y a los profesores, pero todo lo que eran laboratorios, talleres, auditorios y demás habían sufrido un proceso de deterioro muy grande. Y eso tardó bastante tiempo en poderse reponer y apenas ahora están ya otra vez en condiciones de normalidad. De manera que el conflicto trae eso como un primer impacto, pero hay uno segundo muy importante que es común a los periodos militares en América Latina, que significó fenómenos de fuga de talento hacia el exterior. Bueno, en algunos casos por buscar mejores condiciones, en el caso en que eran élites culturales o económicas, pero en otros de persecución política. Intelectuales salvadoreños, pues una buena parte vinieron a parar a México o a otros países que se habían librado de la ola militar, como fue el caso de Costa Rica. Entonces, entre México y Costa Rica eran más o menos los países de destino de esta intelectualidad que se vio forzada a la migración. Y eso genera un impacto muy importante en términos de la consolidación de los cuerpos académicos, por ejemplo, en los campos de ciencias sociales o del área científica. Yo creo que esos son dos conflictos muy relevantes, dos efectos muy relevantes, y habría un tercero que tiene como un doble aspecto. Digamos que una vez experimentado lo que ocurre con la destrucción de la infraestructura material, hay esta suerte de cultura de preservación del propio espacio. Es decir, la universidad como algo que tiene que ser cuidado por sus propias comunidades, ¿no? Es una especie como de efecto dramático. Una vez que viste destruida tu escuela, la valoras de otra manera, su cuidado. Yo creo que eso, no lo digo porque lo haya leído, sino más bien visto. No son instalaciones que se están pintarrajeando, no tengo nada contra eso, pero es un efecto, digamos, de haber experimentado, por ejemplo, el conflicto de guerra, como fue en ese contexto el caso. La autonomía de la Universidad de El Salvador. Dos notas. Bueno, esta pregunta se repitió varias veces, la trato de contestar de una sola.
Solo la Universidad de El Salvador es autónoma en El Salvador, ¿no? No hay otra universidad pública autónoma, entonces es una condición especial y particular. Tiene muchos de los rasgos de la autonomía, bueno, que proviene de la reforma de Córdoba del 18, ¿no? Este asunto del autogobierno, la autoadministración, el régimen académico definido por las comunidades, la representación en cuerpos colegiados de las comunidades, tiene todo eso, pero añade, como se dijo acá, esta condición de extraterritorialidad, que no está dicha de esa manera, esa palabra la describe, digamos, pero ahí se llama la inviolabilidad del recinto universitario y sí está legislado. Y en la medida de lo posible se respeta porque es una tradición de que en pleno conflicto, en un momento, se pudo incluir la condición de inviolabilidad del recinto para que sirviera como una suerte de isla de protección para quienes eran perseguidos. De manera que no solamente en El Salvador, sino en la mayoría de los países de Centroamérica, con excepción, curiosamente, del caso de Costa Rica, cuya autonomía no tiene esta condición, pero no vivieron los mismos conflictos ni con la misma intensidad, la atribución de inviolabilidad del recinto forma parte, además de la tradición autonómica de las instituciones, de la normativa correspondiente. Y les decía, sí está legislado. Otro grupo de preguntas tiene que ver con acreditación y mediciones de calidad. Como les había dicho, lo que se acreditan son instituciones completas. Hay este consejo de acreditación en donde están representados principalmente las corporaciones profesionales, pero es un ente público, no tiene nada de asociación civil ni nada de privado, es una entidad adscrita al ministerio. Para ser un acreditador hay un concurso público, hay vacantes y concurso público. Y el que va a ser acreditador tiene que demostrar que es una persona de alto nivel en su disciplina, por currículum, principalmente. Es decir, que conoce la disciplina, que conoce las fronteras disciplinarias y que él es, por así decirlo, un instrumento de medición de la calidad, ¿no? La persona. Desde luego que hay protocolos que se van renovando y requisitos y funciona de esa manera. Un protocolo general para un grupo de disciplinario que tiene que satisfacer determinados estándares. Estos se demuestran principalmente con información autogenerada. Es verdad que no se mide la productividad en investigación porque la capacidad de investigación en un país como El Salvador no es que sea nula, pero sí es ciertamente limitada, excepto en un área que es medicina. Y va operando de esa manera. Y es verdad que la Universidad de El Salvador no está sometida a acreditación, ¿no? Básicamente por su prestigio, por su condición de universidad central, ¿no? Es como si nosotros, por alguna razón, decidiéramos que en lugar de programas se acreditan instituciones, sería complicado acreditar a la UNAM como institución, o al Politécnico, o a la UAM, o a la Universidad de Guadalajara, o a la de Nuevo León, ¿no? Sería complicado que existiera la sola posibilidad de negarle la acreditación. Ese es el problema. Y por eso se deja como un caso aparte. Y porque además esta normativa, la que deriva en la ley del 2004, surgió como una especie de necesidad de controlar la forma en que se estaba estructurando el sistema por el crecimiento de la oferta privada. Y la acreditación tiene mucho más que ver
con una garantía de calidad de la oferta privada, ¿no? Principalmente. Y las instituciones que no logran la acreditación, pues están en una lista de instituciones no acreditadas. Y tal cual, ha ocurrido, acaban cerrando, porque carecen del mínimo prestigio requerido, y además porque no reciben ni un centavo de los fondos públicos y no pueden ofrecer becas. Entonces se vuelven en ese sentido irrelevantes. No digo que sea un sistema perfecto, digo que más o menos así, de esa manera funciona. ¿Qué cambia los movimientos estudiantiles en El Salvador? Es una pregunta difícil porque fueron sobre todo movimientos de resistencia, ¿no? No es que estuvieran proponiendo una agenda de transformación, no porque no tuvieran capacidad de hacerlo, sino porque el imperativo era la resistencia. Entonces los principales movimientos se dieron en torno a este fenómeno y a este proceso. Desde luego, como también mencionamos en los años 60 sobre todo, pues sobre todo la Universidad de El Salvador era el punto de encuentro de la izquierda. Ahí, sin lugar a dudas, nació la dirigencia del Frente, por ejemplo, o se formó, o terminó de formarse. Entonces, exacto, Farabundo Martí es egresado y profesor de la Universidad de El Salvador, ¿no? Entonces, tuvieron más esta función. Desconozco, porque lo desconozco, si ha habido movimientos estudiantiles que planteen demandas de transformación y cambio. Probablemente ahora los esté habiendo, yo no los conozco, por no tener esa información, ¿no? Luego, si hay una evaluación de la calidad, bueno, hay la que existe, la del sistema de acreditación, y está surgiendo ya realmente presiones para también evaluar la calidad de los egresados, pero aún no se cuenta con el sistema, pero sí es un tema que se debate, ¿no? Es decir, cómo se acredita al egresado, ¿no? a los profesionales, ¿no? Eso está apenas puesto en la mesa de discusión y como un tema no resuelto. Una última, lo de la formación docente, el hecho de que sea integrada al posgrado, si eso repercute en un mayor reconocimiento, una especie de revalorización, decimos aquí, ¿no? Revalorización de los maestros. Bueno, la verdad es que no, así debiera ocurrir, así ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Pero acá estamos en una condición pues un poco más precaria, es decir, el profesor de educación básica o de la enseñanza secundaria, que allá incluye al bachillerato, no es un profesionista excepcionalmente bien pagado, aunque haya tenido un proceso de formación que incluye el ciclo universitario y este año de especialidad. Desconozco si esa situación haya cambiado en particular, pero hasta donde la registro es de esa manera. Lo de las universidades privadas y su aportación, ¿no? Claro, decíamos, el 70% de la oferta es privada. Las universidades privadas hacen investigación como tal con infraestructura de investigación, no. Aportan al desarrollo tecnológico y la innovación, algunas sí, en el sentido de estar, digamos, compitiendo entre ellas para formar los profesionales que se supone son las élites del país. Entonces tienen esta preocupación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hay ahora una constante firma de convenios, por ejemplo, con el Tecnológico de Monterrey, ¿no?
donde estaban aportando, por ejemplo, soluciones para emprendimiento, soluciones para innovación en materia de gestión y otras, o con universidades privadas de otras partes de América Latina o con convenios de intercambio. Esto es bastante frecuente, no solo en El Salvador, en todas las universidades centroamericanas que estén buscando, digamos, circuitos y carriles de intercambio para poder, digamos, subsanar las cosas que no han podido, los temas y las cuestiones que no han podido consolidar. Hay mucho mayor movilidad, intrarregional e internacional en América Central de la que nosotros nos imaginamos viviendo desde aquí. No es nada extraño que un nacional salvadoreño se vaya, por ejemplo, a estudiar medicina a Costa Rica o ciencias sociales, ¿no? O que venga para México, a los estados del sur o a la capital de la República. Es muy frecuente, más bien. Eso. Y pasamos a la chaca, ¿no te parece? Sí, ahora pasamos aquí, a las presenciales. Creo que ya se saben bien las reglas, pero las repito. Hay que ser concisos, hay que ser lo más precisos que se pueda y cortos para darle posibilidad a los más que se puede. Voy a agruparlas de 3 en 3 o si son muchas de 4 en 4 para que nos dé respuestas Roberto. Entonces empezamos, por favor. Yo tengo 3 preguntas, entonces me voy a guardar también un ratito para hacer una. Bueno, me imagino. No doy yo la palabra, ¿verdad? ¿La das tú? ¿O yo voy dando? Ah, perfecto. Bueno, una pregunta concreta. ¿Nunca hubo normales? ¿Desaparecieron? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién más? Soy Blanca Azucena Peralta de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi pregunta es, ¿cómo es el proceso de selección para el ingreso de la única universidad autónoma? Y si existe un porcentaje de deserción de estudiantes. Gracias. ¿Alguien más? Leslie Lemus, del PUES. Soy guatemalteca. Mi pregunta tiene que ver con si puedes profundizar en el tema presupuestario, sobre todo porque no hace muy pocos días hubo una coyuntura de movilización estudiantil en torno al tema. Sí, si hay algún programa de atención a población vulnerable, población indígena. Empiezo por el final, ¿no? Prácticamente no. Prácticamente no reconocen población indígena ellos. ¿No? No, de que hay, ¿no? Desde luego. Pero, ¿cómo se dice? No es un tema que haya salido de manera relevante en la agenda pública, ¿no? Seguramente comenzará a entrar. Es como que una cuestión de prioridades. En ese sentido, Salvador, por ejemplo, es muy diferente de Guatemala, aunque está pegadito, ¿no? Aunque está pegadito y sin duda comparten, digamos, muchas dinámicas regionales. Pero, salvo que sea algo que yo ignore, lo que es también altamente probable, ¿verdad? Que haya visto un tema de visibilización de la cuestión étnica, de la atención a poblaciones indígenas, yo no lo he visto, ¿no? Probablemente esté por ahí. A otros sectores de población vulnerable, sí, pero es muy reciente, ¿eh? Es decir, que tengan, por ejemplo, acciones afirmativas para población vulnerable en las becas, sí lo hay. Sí lo hay, es algo que apenas está también cocinándose. Eligieron comenzar por poblaciones en condición de vulnerabilidad económica y probablemente se expanda hacia otros sectores vulnerables. Hasta ahí, hasta ahí sé. Tema de presupuesto complicado, ¿no? Porque elevaron notablemente el presupuesto para la Universidad de El Salvador en 2017, ¿no? Pero eso se entendía como que así iba a ser
en adelante y no fue. Fue este bono de los 6 millones de dólares, ¿no? Pero como un fideicomiso y de una vez, ¿no? De una sola vez. De manera que hasta donde lo he alcanzado a ver, ¿no? Se estabilizó el techo presupuestal para educación superior, es bajo, está principalmente dedicado a becas para la acreditación como incentivo y solamente hay subsidio completo para la Universidad de El Salvador, nada más. Bueno, y para el Instituto Tecnológico, pero ese también sobrevive de fondos de los departamentos porque todas sus sedes son departamentales. Pero no sé mucho más que eso, ¿eh? El tema de la selección de estudiantes, es como aquí, más o menos, concurso de selección. Y es como aquí, no casualmente, sino para bien y para mal, México ha sido un paradigma regional, ¿no? Entonces, siendo la Universidad de El Salvador una universidad central, como lo es el caso de la UNAM, siendo la institución con mayor demanda de estudiantes porque es gratuita y además pueden, en fin, tienen este asunto de la sobredemanda y eligen a través de concursos de selección. ¿Cuál es examen? Como el nuestro, si no es que es el nuestro, lo digo en broma y en serio. Bueno, porque es ya un sistema más o menos comprobado de que funciona. No digo que sea justo, sino funciona para lo que está puesto, ¿no? Y es de esa manera. Eso era la pregunta, ¿no? Si hacen ese filtro, lo hacen de manera muy similar a como se hace aquí, y es el concurso de selección. Y ¿quién? Alto. Un porcentaje de deserción alto con tendencia a disminuir, ¿no? Afortunadamente. Porque las presiones migratorias siguen estando ahí, son cíclicas. Desde luego. Entonces, las posibilidades de concluir la trayectoria completa no son iguales que cuando hay un entorno mucho más seguro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y demás. Sus tasas de eficiencia terminal eran, hasta donde tengo el registro, que es 2015, inferiores al 50% en las carreras, más o menos por ahí. Nunca hubo normales, alguien me preguntó eso, ¿no? Ellos optaron en el siglo XIX por el sistema lancasteriano, ¿no? Ese era como que el modelo. Posteriormente, en la universidad, al ser una universidad católica, la de El Salvador del siglo XIX, ahí mismo se formaban los maestros, ahí en la propia universidad. No hubo necesidad de las normales y no las crearon. Estaban dentro de la propia universidad, la formación para ser profesor, ¿no? Y eso más o menos perduró y sigue ese modelo. Hubo el intento de crear la universidad pedagógica, pero privada, ¿no? En El Salvador, y pues no alcanzó a fructificar, no por la acreditación. Eso fue. Y a menos que haya alguna información adicional, pues ese es el panorama. A ver, vamos a otro bloque de preguntas. ¿Quién más quiere preguntar? Tú primero, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Karen Vázquez de la UAM y tengo 3 preguntas. Bueno, primero quería saber si la universidad es pública, pero además si es gratuita. Ya me dijo que la otra sí era gratuita, pero las privadas, ¿qué costo tienen? Y quiero saber si hay un consejo de rectores, o sea, además del Consejo de Educación Superior, si existe un consejo de rectores de todas las instituciones y cuál es su función, si es que existe. Y finalmente, si la organización estudiantil está pues, sí, organizada como federaciones o pues solamente se organizan como en el plantel o algo así. Gracias.
Gracias. Lisbeth Valdés, de la maestría en Pedagogía y de la Facultad de Medicina. Bueno, yo tengo una pregunta en relación al número de universidades privadas y públicas. Me imagino que la producción de la fuerza de trabajo pues proviene de las universidades privadas. Mi pregunta va en el sentido de cuál es el papel, más bien cuáles son las funciones sustantivas de la universidad pública en El Salvador y cuál es su papel como formadora de profesionales que atienden problemáticas del país en comparación con las universidades privadas. Roberto, nada más, dado que es fundamentalmente privado el sistema, ¿nos puedes ayudar a entender si es fundamentalmente de lucro, si es confesional, si es de estas empresas internacionales? O sea, ¿cuál es el tipo de estructura que tiene la privada? Porque la pública pues es chiquita, me parece que es nada más el tecnológico y la Universidad de El Salvador, ¿no? Sí, muchas gracias. Dos preguntas. Dado que dijiste que solo hay como 100 estudiantes de doctorado, ¿existe algún programa para enviar estudiantes al extranjero, algún programa de becas tipo lo que tenía Ecuador o Brasil? Y segundo, ¿qué porcentaje de estas universidades privadas son con fines de lucro? Bueno, yo creo que contestas estas. Hay una que sirve para varias preguntas, que es la existencia ya un poco mermada del XUCA, que es el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica. XUCA era una como especie de ANUYES regional, un consejo que agrupaba a las principales universidades públicas de la región centroamericana, con sede en San José, el XUCA, y dedicado principalmente a gestionar programas de intercambio de nivel centroamericano. Había la intención, la hubo y se empezó a experimentar de crear la Universidad Centroamericana. Era una idea muy interesante, se daba en el marco del proceso de integración de Centroamérica de los años 60, que era crear el mercado común centroamericano, pero no como un mercado, sino como un área de integración regional de múltiples propósitos, ¿sí? Sí, como la Unión Europea, pero en escala diminuta, ¿no? Y anterior a la Unión Europea, por supuesto. Y con esa intención que la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, pusiera una sede, la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica fuera la Escuela de Medicina de la Universidad Centroamericana, ¿no? Y cada quien pusiera lo mejor que tenía o los recursos que podía aportar, con una libre circulación de estudiantes para el efecto. Curiosamente, y dicho sea de paso, el mismo modelo se siguió en el Caribe, pero en el Caribe fue exitoso, ¿no? La Universidad del Caribe funciona de esa manera, tiene una sede de medicina en Trinidad y Tobago, tiene una sede de no sé qué cosa en Jamaica, tiene una sede de no sé cuántos, y funciona de manera asociada. En Centroamérica iba caminando hacia allá, pero entró el escenario de los conflictos militares de los años 70 y el proyecto realmente se derrumbó. El XUCA no dejó de existir y se fue hacia dos vertientes: esta gestión de proyectos de intercambio, que es muy vivo, esa parte, para el otorgamiento de becas, por ejemplo, lo que decía Mario, pero en una dinámica de movilidad intrarregional. En que el polo más atractivo sigue siendo la UCA, ¿no? la Universidad de Costa Rica, la UCR, perdón, que es la más grande además y la más consolidada, sobre todo en ciertas áreas, y de las pocas que hacen investigación como tal, más que hacia el norte, ¿no?
seguramente, pero digamos que este proceso es el que dinamizó ese fenómeno. Y la segunda particularidad de Zucca, intentado y todavía con posibilidades de ejecución, es la acreditación de nivel regional. Es decir, colocar en el Zucca una acreditadora en donde estudiar, supongan, ingeniería mecánica en Guatemala, tenga validez oficial para cualquiera de los países de Centroamérica. Cuando decimos Centroamérica, siempre hay dos exclusiones, que son Belice y Panamá. Bueno, porque no están integrados, ¿no? Son economías diferentes, relaciones diferentes, etcétera, pero los demás países sí. Para organizaciones estudiantiles que tú me preguntaste, hay una organización histórica, ¿no? Esta es la Asociación General de Estudiantes Universitarios de El Salvador, la AGEUS, ¿no? Que está desde los años 40, ¿no? Básicamente. Y que tiene sobre todo operación en la Universidad de El Salvador, ¿no? Y no mucho más que eso, de una confederación general, pues hasta donde yo sepa, no. Y pasa un poco como los movimientos estudiantiles tipo los de la UNAM, que la organización estudiantil se activa o reposa dependiendo de las circunstancias y condiciones, ¿no? Uno diría, en la UNAM, por ejemplo, no hay una federación, pero cuando hay un tema, ¿qué te parece, no? O en la UAM igual, ¿no? Luego, el tema de las privadas, ¿no? Las más antiguas, pero más antiguas es 70s por ahí, ¿no? Son católicas y respondían a esta lógica descrita por Levi, ¿no? De tener más bien una alternativa a la condición ideológica de las públicas que un negocio propiamente. Las universidades privadas empresariales son más bien las de los años 90s, 80s y 90s, ¿no? Y sí, buscaban el lucro, pero no tanto el lucro como un negocio de alta rentabilidad, sino que al ser tan atacado el sector público de educación superior, pues se generaba ahí un hueco, una respuesta a la demanda. Salvo un par de universidades, las que ya les mencioné, todas son como de costo medio, de entre medio y bajo, porque son más bien para absorción de la demanda que no puede atender la Universidad Central, ¿no? Sí está habiendo, digamos, una recomposición de ese modelo a raíz del asunto de la acreditación. Es decir, las condiciones de acreditación son un incentivo en dos sentidos, es decir, un incentivo negativo y positivo. Positivo es que ya vas a recibir este subsidio público para entregar becas y por lo tanto tener más estudiantes y por lo tanto tener más recursos, modelo chileno un poco, ¿no? Pero el incentivo negativo es tipo Estados Unidos, de que si no estás acreditado, lo más probable es que desaparezcas, ¿no? Entonces eso ha sido, sin ser una fórmula infalible, no lo es desde luego, pero sí es un incentivo interesante para que busquen mejorar sus estándares de calidad, ¿no? Entonces sí con fines de lucro, pero no quiere decir que ello esté combatiendo la calidad, por ejemplo, porque la calidad es un imperativo, por esa razón, por una razón de sobrevivencia. Entonces esa es más o menos la cuestión. De los transnacionales, sí, hay varios que están ya presentes, la ley lo permite desde antes de que llegaran, ¿no? Esta ley del 95, ¿no? Autorizó la inversión extranjera en el sector de educación superior, ¿no? Y tardaron en llegar.
¿Quiénes llegaron? Bueno, la sede de Apolo, que es una institución nada más, y hasta donde yo sé, hasta ahí, no sé si otros inversionistas del exterior han llegado a instalarse. Por una razón de mercado, ¿no? Es decir, si es más atractivo México, digamos, para ese tipo de inversiones, o Brasil, ¿no? México y Brasil son los polos de atracción, porque digamos, poner una universidad con capital transnacional para una población que quizás no tiene los recursos suficientes para costear eso, pues no ha resultado ser tan buen negocio, aunque haya la apertura. La apertura, pues sí la hay. Alguien me preguntó otra cosa, perdón, porque mi letra es... Las funciones, sí. Están en la ley orgánica de la Universidad de El Salvador, que sus funciones son 3, las de siempre: docencia, investigación y difusión. Esa es la norma. Investigación muy limitada, principalmente en el área de medicina, algo en biología y un poquito hasta allí. Lo de los doctores también me preguntaron. Bueno, pues es un número limitadísimo. También porque las condiciones para estudios de doctorado son también más atractivas afuera. Hay posibilidades de conseguir becas, sobre todo de nivel centroamericano, para hacerlo. No quiere decir que dijimos, hay como 100 estudiantes inscritos en los pocos doctorados que existen, y egresan no más de 10 al año, ¿no? Esas son las estadísticas, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Los que están en condiciones de hacerlo vienen a México, o se van a Costa Rica, o si pueden se van a otro lugar, ¿no? No es que no exista el interés o la presión para ese tipo de estudios, pero todavía no en el ámbito local. Bueno, yo te voy a preguntar dos cosas, ¿sí? ¿Dónde estudió el actual presidente? Soy María Erlinda Suárez del CRIM. Ah, creí que estaba yo faltando a la regla de decir mi nombre. Sí, pero es que, por supuesto, y no va a haber chat, entonces vamos a tener la posibilidad. Pero pensé que hacía la mitad yo podía, no era mal que yo me metiera. Entonces, ¿dónde estudió y qué estudió? ¿Sí? Y la otra cosa que te quiero preguntar es, tú hablaste de una tensión entre el gobierno y la universidad. O sea, que había realmente, que se había instalado ya hace bastante y que había quedado como básicamente una tensión ahí. ¿Cómo se elige al rector dentro de esta tensión? Ya. O sea, en la excelente presentación de Roberto ha quedado claro que hay dos momentos históricos de conflicto, pero me parece que es muy importante entender la superdimensión del conflicto. En realidad fueron dos grandes guerras civiles, ¿no? En el año 32, el levantamiento popular del 32 termina con la muerte de más de 30,000 personas. Ahí es donde fusilan a Farabundo Martí, ¿no? Que era cerca del 20% de la población de la época, ¿no? O sea, para tener una idea del tamaño de lo que se estaba viviendo y de la condición, y la guerra que hay en los años 70s y 80s, de nuevo es una guerra civil. ¿Qué parte me gustaría resaltar de esto? Y es que en una guerra civil, que no es estrictamente una situación de conflicto, hay un alineamiento de instituciones y de agrupamientos de todo tipo. O sea, la Universidad de El Salvador formaba parte de un conglomerado de uno de los dos lados de la guerra civil en los dos momentos, ¿sí? Del mismo lado,
del lado de la izquierda, ¿sí? Entonces, eso la marcaba profundamente y marca, por ejemplo, el porqué de la masacre del 75, la violación de la extraterritorialidad, o como se llame, la inviolabilidad, ¿no? Pero también explica fenómenos como el COSUCA, la coordinación, en donde el rector del Salvador, expulsado por los militares, Rafael Mengíbar, es convertido en el coordinador de COSUCA, básicamente por el apoyo de México y de Costa Rica, ¿no? Y COSUCA se dedica, entre otras cosas, a sacar estudiantes perseguidos políticos a través de becas de derechos humanos, muchos de los cuales vinieron a México. Por eso, aunque no era parte de la coordinación centroamericana, hay que entender que estos espacios, o sea, COSUCA estaba perseguida militarmente. O sea, todos los integrantes de COSUCA tenían que operar fuera del Salvador porque eran enemigos del ejército que estaba en confrontación contra el Frente Farabundo Martí. Entonces, o sea, esta dimensión de guerra civil y de sus secuelas, que creo que Roberto las explicó, sobre todo muy bien las secuelas, pero sí entender la magnitud, ¿no? Es como pensar en la Revolución Mexicana y decir, la Universidad Nacional tenía apenas como 2 meses de creada cuando estalla la Revolución Mexicana, pero y pensar en una universidad que toma partido y que se levanta a lo mejor con Pancho Villa o en una condición así, toma partido por uno de los lados, y eso genera incluso esa condición tan especial de una enorme autoridad moral de la universidad, ¿no? De la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños, que era parte del Frente Farabundo Martí, ¿no? Entonces, perdón, es un comentario tratando de complementar ahí con alguna información. Gracias. Puedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos, estudio maestría en CIMESTAF. La pregunta que quisiera hacerle sería, en vísperas de la nueva reforma en educación superior de México y dado el trabajo que ha hecho El Salvador con las 2 leyes educativas superior, ¿qué lecciones tendría que, si se pudiera tomar una lección de estas leyes, cuáles serían, bueno, una buena lección para el sistema educativo mexicano en educación superior desde su punto de vista? Gracias. ¿Alguien más? No. Entonces, vamos con estas. ¿Piensan otras? Pues las piensan. Sí. Sí, no, sin pensar. La última. En la Ley de Educación Superior para México, que está obligada por la reforma tercero constitucional como una ley general, y tiene que ser ley general de educación superior si se respeta la Constitución, que eso puede ser o no ser. Partió de una propuesta de la ANUYES que fue terminada en el año 2018. Y se llama así, Propuesta de Ley General de Educación Superior. En ella se plantea algo semejante al Consejo de Educación Superior de la ley salvadoreña. No solo semejante, con el mismo nombre, Consejo de Educación Superior. La de la ANUYES dice Consejo Nacional de Educación Superior. Y la propuesta ANUYES sugiere la siguiente integración. Un rector de universidad pública por cada una de las 6 regiones de ANUYES, lo que da 6 rectores de públicas. Un representante de CONACYT, un representante de ANUYES,
un representante de FIMPES, 3 representantes rotativos de las COEPES estatales, y después viene la representación de las autoridades. Un representante de la SEP, que debe ser el subsecretario de Educación Superior o su suplente, el director general de Educación Superior Universitaria, también de la SEP, un representante del Tecnológico Nacional de México, su director. Se me estaba olvidando uno, ponen clavado al rector de la UNAM. Después y al del Politécnico, ¿no? Y del Cinvestav, cierto. Y así sucesivamente hasta buscar un balance. Es una propuesta de como 40 integrantes, 20 y 20, más o menos. ¿De GESPE? No. Sin mala onda, pero no viene en la propuesta de la Núñez, ¿no? La de la Núñez. A partir de la propuesta de la Núñez, se hizo un diseño, que es como borrador o iniciativa para la ley general, similar al de la Núñez. Y en este se propone pues, un consejo de ese tipo, más o menos con la misma integración, más o menos. Y así se envió a la SEP. Y la SEP objetó esa formulación. Se le ocurrió una mejor idea. ¿Por qué no en vez de los rectores, los secretarios de educación de los estados? Y que los presida el subsecretario de Educación Superior. Y que no entren los rectores. Y que no entre la Núñez. Así es el estado de cosas, ¿eh? No los critico. Nada más describo qué es lo que están haciendo, porque son hechos, ¿no? Son hechos. Esa fue la respuesta de la SEP, ¿no? Y esa estire, afloje, va a ser muy complicado, porque se da en un contexto de discusión del presupuesto para las instituciones. Entonces, cáele mal a la SEP en estos días, ¿no? Es un contexto complicado. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién sabe? Porque ahí realmente la moneda está en el aire. ¿Qué son capaces de hacer? Decir, pues 2 órganos, ¿no? Ni tú ni yo, que haya este y que haya este otro, como hicieron en la Ley General de Educación, en la que se proponen 16 sistemas, ¿no? Ni más ni menos. Pero no es ese el tema. Lo que digo es que sí, en la de la Núñez hay un modelo muy parecido al del Salvador, pero no es porque hayamos dicho, ¿dónde encontramos uno? Vámonos al Salvador. No, porque es un poquito el consenso, ¿no? Por lo menos latinoamericano, de cómo operar un órgano de gobernanza en el que participen las instituciones universitarias mediante la representación de sus rectores. Me habías preguntado si había algo como un consejo de rectores. Pues no, porque nada más hay un rector. Sí, no con esa denominación, ¿no? Lo que hay es el SUCA, en donde ese rector está representado junto con otros rectores ¿está bien? ¿Dónde estudió? Esa es como el presidente de El Salvador y demás, ¿no? Bueno, estudió en la privada de El Salvador y después hizo un MBA, ¿no? No sé dónde. Él es empresario, textilero, es como libanés, pero no nacido en Líbano, sino digamos de ese origen. Entonces, ¿qué hace? Administración de empresas, ¿no? Pero eso tiene que estar en el Google, entonces mejor no les voy a inventar ninguna cosa y ya, ¿no? Bueno, por último, esta cosa de la tensión entre gobierno y universidad, que es una tensión un poco permanente, cómo se resuelve, cómo se ha ido resolviendo. Es que las cosas han cambiado, por ejemplo, y digamos esta elección presidencial es muy elocuente
al respecto, ¿no? En el que una oferta o una promesa de renovación, por ejemplo, de los sistemas de educación superior o de las universidades puede ser atractiva para un sector del electorado, ¿no? Sin duda. Entonces, más vale estar cercanos y de buenas con estas instituciones para el poder público. Hay varias vías de poder de conseguir eso. Y no es una oferta garantizada. Acuérdense de Hillary Clinton, por ejemplo, ¿no? Que había desarrollado una plataforma, en fin, pensando en el electorado universitario, y al final no salió Trump, ¿no? Bueno, no es una apuesta segura, pero hoy sí es un sujeto de interpelación muy importante. Y en una realidad altamente privatizada como la de El Salvador, ¿no? El trato con las instituciones privadas no puede ser de control o restricción, sino más bien de cooperación y alianza. Y eso es lo que ha ido ocurriendo. Control, ¿no? Control a través de la acreditación, pero entendiendo que son una pieza fundamental del sistema. Manuel. Ahí está. El doctor Google dice que es de origen palestino, cerquita, y que estudió Derecho en la Jesuita Universidad Centroamericana, la UCA, pero no se graduó para dedicarse desde los 18 años a trabajar en una empresa de su papá. Entonces, Rinda ya te averiguó el chisme. Pero yo hice caso. ¿Alguien más quiere preguntar? Porque hoy no va a haber chat porque no hay computadora. Bien, Arturo Delgado, el CCH Oriente. El papel de los jesuitas en esta segunda etapa de la guerra civil que mencionaba, ¿sí? ¿Cómo podría evaluarse? ¿Sí? ¿De qué lado? ¿Sí? En fin, eso sería. Ya estamos casi 1-1. No, esa se la voy a pasar a Imanol porque él conoce mejor los conflictos que yo. Entonces, la iglesia en el... No, sí, si recuerdan, tanto la Universidad Simeón estuvo cerrada porque los jesuitas estaban, digamos, en toda la cosa de defensa de los derechos humanos, y recuerden ustedes el asesinato de Óscar Arnulfo Romero por parte de los cuerpos represivos de el Estado salvadoreño, o de esta facción en la guerra, ¿no? En donde la disputa ya llegó con la Iglesia Católica, trascendió incluso a los jesuitas para plantearse con respecto a la jerarquía eclesial de El Salvador, los asesinatos de monjas y de sacerdotes a los que se involucraba con la guerra. Y sí es cierto que los grupos salvadoreños y partidos que luego se fusionaron en el Frente Farabundo Martí operaban en una lógica muy tradicional de los años 70, con su brazo armado. Todos tenían un brazo armado, un frente de masas y un partido político. Los frentes de masas eran sindicatos, organizaciones estudiantiles, organizaciones de comunidades eclesiales de base, que fueron muy importantes, que estaban muy cercanos a la teología de la liberación. Entonces, en las
FPL, que fue una de las fuerzas mayoritarias, había un buen número de universitarios jesuitas que estuvieron participando en el proceso. Vida la sesión. Muchísimas gracias. Dentro de 8 días toca República Dominicana, ¿no? Costa Rica, perdón, otra vez con Roberto. Sí. Es que me pusieron aquí Puerto Rico. Sí, Puerto Rico con Valdemiro Vélez Cardona. En 15 días. Aquí dice despedir las sedes y decir que el próximo es ponente Valdemiro Vélez Cardona de Puerto Rico. Eso es lo que dice aquí. Entonces, bueno, mucho más seguro si lo ven en la página. Lo que diga ahí es.